el mundo de la persona es un mundo totalmente diverso. Entonces, ¿qué pasa en una persona para comprometerse o no comprometerse en una causa social o política? Es siempre un problema individual. Pero hablando más generalmente, lo que se puede pensar es que las personas se comprometen, se movilizan cuando algo les afecta personalmente. Es decir, no es la idea esta de que hay los pasivos y los activos. No, todos podemos ser pasivos o activos, según lo que nos pase a nosotros. El joven vendedor ambulante de Túnez, que tuvo que quemarse él mismo como protesta a la humillación por parte de la policía, y que las imágenes de su autosacrificio en YouTube encendieron todo el mundo árabe. Ese joven no era político. Ese joven era un joven que intentaba ganarse la vida vendiendo fruta en la calle, y que la policía le empezó a humillar y a humillar para obtener que pagara dinero ilegalmente, si no, no lo dejaban. Y le iban quitando la fruta, y le iban destruyendo su trabajo y su vida, hasta que un día no pudo más. Entonces, digamos, hay algunas personas que actúan altruistamente por convencimiento intelectual de que el mundo es injusto y de que tenemos que hacer algo para esto, y que hay una satisfacción personal en contribuir a un mundo mejor. Pero la mayoría de personas que realmente se movilizan por algo son porque les emociona algo que para ellos es insoportable, y entonces, en términos emocionales, el miedo, que es la emoción más paralizante que hay, el miedo es superado por la indignación. Son dos emociones contradictorias. Normalmente la sociedad está hecha para que tengamos miedo de hacer cualquier cosa que no esté pautada. Las sociedades están basadas en miedo. El miedo es la pauta fundamental de la organización social. Sin miedo no hay estabilidad social. Y las leyes, la policía, los abogados, los gobiernos, etc. El miedo solo se supera cuando la indignación que sientes es tanto más fuerte que estás dispuesto a tomar el riesgo, aunque tú sabes que te va a pasar algo malo y peligroso.